Quiero verlos contentos. Tenemos razones de peso para estar felices esta hermosa mañana. Me siento orgulloso, me siento dichoso de ser representante de un rey. Solamente representante de Él. Él es el digno de toda la gloria. En su gracia y en su misericordia Él nos alcanzó, nos dio vida eterna, nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a este mundo, no le recibieron muchos, pero a los que le recibimos nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos están felices por eso? Usted no es cualquier gente, usted es hijo de Dios. Y dígalo con mucho orgullo: soy hijo de Dios. Quiero escuchar hasta allá: soy hijo de Dios. Wow, ¿gracias a quién? A Cristo Jesús. Yo no entiendo por qué algunos se atreven a pensar que pueden acercarse a Jehová sin Cristo. Dios no quiere ningún trato con nadie si no es a través de Cristo. Cuando tocamos la palabra reforma, viene a mi mente un incesante y continuo llamado de Dios hacia el pueblo a reformarse. Yo quiero que me entienda, amado mío, que el plan de Dios siempre ha sido que nos reformemos. Desde que el hombre cayó en pecado, se desconectó de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y esa desconexión generó problemas, violencia, mortandad, sufrimiento, una sociedad desenfocada, una sociedad sin propósito, una sociedad terrible, prácticamente diabólica, donde todos contra todos, donde no hay respeto, donde se pierde el objetivo principal por el cual tenemos vida. Y desde allí Dios hace un llamado continuo para que todos se reformen. ¿Qué significa reforma? Volver a tomar una forma original. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Reformar. Por eso cuando usted escucha la palabra reformatorio, significa mandar a alguien para que vuelva a su estado normal, que vuelva a tomar los principios, las bases. Entonces, el plan de Dios siempre fue que el hombre volviera a su estado normal. Por eso la reforma es algo que vemos continuamente, lo vemos desde el Génesis. Dios siempre quiso acercarse al hombre, que el hombre tuviera otra vez esa conexión. Obviamente por el pecado no podíamos acercarnos, pero siempre la intención de Dios fue reformar, reformar, reformar. Lo vemos en la ley mosaica. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que todos los mandamientos tienen el propósito de volver a conectar al hombre con Dios, de reformarlo. Es decir, el hombre estaba separado de Dios, ajeno a la vida de Dios, viviendo en pecado, peor que animal. Y Dios quiere volver al hombre a su estado espiritual, que busque a Dios, que se enamore de Dios, que tenga un propósito en la vida. Por eso Dios siempre buscando reformar. Lo vemos a través de la Biblia en los profetas. Cada profeta tenía la intención al dar el mensaje de parte de Dios que el pueblo volviera a Dios, que se reformara. Profetas como Isaías, Jeremías hablan acerca de que Él va a hacer un camino para que su pueblo escogido ande por Él. Dice otra vez: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez está hablando de una reforma, de un cambio. Entonces el cambio siempre está en la mente de Dios. A través de los profetas Dios habló a su pueblo: refórmense, 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 vuelvan a Dios. Viene el tiempo del Nuevo Testamento. También nos damos cuenta que los apóstoles tenían un mensaje, una iglesia reformada, una iglesia llena de Dios.
Si lee usted el libro de los Hechos, se da cuenta que la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo era una iglesia avivada, trabajadora, ganaban almas, el Espíritu Santo se movía en ella, estaban apasionados por la presencia de Dios, comían en las casas con sencillez, predicaban la palabra y cada día se añadían los que habían de ser salvos. Esa es la historia de la iglesia, una iglesia reformada. Yo quiero que en su mente tenga un reloj. El propósito de Dios es que la iglesia esté conectada con Él. Pero desgraciadamente la iglesia empieza a caer en un declive terrible. Nos damos cuenta, amados míos, a través de la historia y a través de la Biblia, que Jesucristo mismo fue el reformador por excelencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesucristo es un reformador. Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a reformar, Él vino a transformar las vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el apóstol Pablo escribe a los griegos, judíos, al pueblo de Roma, a los creyentes, les habla de una reforma, que se reformen conforme al carácter de Cristo. La predicación era: todos por favor vean a Cristo, obedezcan a Cristo, sométanse a Cristo y sean como Cristo. Alguien diga amén. Están diciendo los apóstoles, están diciendo los grandes líderes de la iglesia: renuévense, busquen a Dios, no caigan en pecado, no se descuiden, cuiden su salvación con temor y temblor, conéctense, sigan luchando hasta que su carácter se convierta en el carácter de Cristo, que usted asimile las cosas a través de Cristo, que su enseñanza sea cristocéntrica, que su motivo en la vida sea agradar a Cristo. Alguien dice amén, y alguien le aplaude a Dios, por favor. Siempre fue la intención de Dios reformar, transformar. Y en nuestros días Dios todavía sigue transformando las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que la iglesia se convirtiera en una institución, la iglesia era un organismo vivo. Ojos aquí, por favor. Antes de que la iglesia se convirtiera en una organización religiosa, la iglesia era un organismo vivo. ¿Qué le daba vida a la iglesia? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. La gente se convertía, inmediatamente buscaban el bautismo del Espíritu Santo. Alguien que era salvo, ¿qué cree que hacía? Inmediatamente iba y compartía el mismo mensaje, la misma palabra. Y parece que a Satanás le salió el tiro por la culata, porque en el primer siglo la iglesia empieza a crecer, a multiplicarse, y se levanta gente, principalmente el Imperio Romano, en contra del pueblo de Dios, y se levanta una persecución. No había otra manera de apagar supuestamente al pueblo de Dios sino a través de una persecución. Se levantan emperadores como Nerón, ¿verdad? Con el propósito de acabar con la iglesia, señalándola de cosas que no había cometido, y con ese propósito de destruirla, se levanta la iglesia, huye. Ser cristiano ahora ya no significa, ¿verdad?, solamente reunirnos con poder, manifestar su gloria. Ahora la iglesia es perseguida. La iglesia se convierte en el punto, ¿verdad?, medular, en el enfoque de Satanás. La persigue, pero le decía al principio, le sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Al enemigo. Porque la iglesia, cuando era perseguida, donde la iglesia se plantaba, ahí levantaban otra iglesia, ahí predicaban a Cristo. La gente iba huyendo, y a los pueblos, a las provincias que llegaba predicando la palabra, llegaba la gente testificando, la gente se convertía. Entonces el pueblo de Dios, en lugar de ir menguando, iba multiplicándose. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nada puede detener lo que Dios ha establecido. Aleluya, alguien diga gloria a Dios.
Toda la iglesia digan gloria a Dios. Aleluya. Y al parecer el enemigo cree tener ventaja, pero los cristianos que en aquel entonces, o las personas que se convertían a Cristo, eran personas que literalmente entregaban su vida por la causa de Cristo. Sabían que aceptar a Cristo significaba ir a un calabozo, significaba la misma vida, porque había condena. Todo aquel que proclamara a Cristo era visto como un hereje. La intención de Dios era que la gente se volviera a Dios, pero Satanás luchando para que la gente no busque al Señor. Pero nos damos cuenta que el pueblo de Dios, en vez de debilitarse, se fortalecía. Desgraciadamente la iglesia, como lo dije al principio, como un reloj, va en declive. Y le voy a platicar cómo una iglesia en declive, cómo se origina, qué es lo que pasó, dónde se perdió la brújula, de dónde se salió del patrón original la iglesia, dónde falló, dónde perdió el camino. Y yo veo que la iglesia poco a poco, al principio era una iglesia pujante, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que predicaba a Cristo, que buscaba servir a Cristo, parecerse a Cristo. Cristo era el centro de la prédica, dígame amén. Pero poco a poco Cristo dejó de ser el centro de la prédica. La iglesia se fue separando de Cristo. Y usted se pregunta, pastor, ¿cómo? ¿Qué pasó? Una de las armas que Satanás utilizó para convertir a la iglesia en una iglesia pasiva fue precisamente la comodidad, cambiar la comodidad por la fe. Antes servir a Cristo significaba caminar en fe. Ahora la iglesia busca la comodidad, movida por la comodidad y no por la fe. ¿Dónde perdió la iglesia el camino? Una de las causantes de ese enfriamiento espiritual fue que la persecución se acabó. Diga conmigo, no más persecución. Más fuerte. Entonces el pueblo ya entra en una etapa diferente. Ya no somos perseguidos, ya nadie nos sigue. Ahora vamos a ver otro tiempo, y algunos dicen gloria a Dios porque ya no hay persecución. Qué bueno que ya el imperio romano no está con uñas y dientes detrás de nosotros. Pero fíjese cómo eso, en lugar de ayudar, perjudica al pueblo de Dios. ¿Cómo lo perjudica? Porque cuando se termina la persecución romana, surge una alianza entre el imperio y el cristianismo. En el siglo IV, los emperadores Constantino y Teodosio le dan un giro político a la iglesia. Yo quiero ejemplificarle lo que hizo la iglesia. Se da cuenta que la iglesia era perseguida, pero viene un nuevo pacto, una nueva alianza en la cual, ¿verdad?, se dice: ya no serán más perseguidos, ya no serán torturados, es más, ya no los vamos a perseguir. Y él representa a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el imperio? Dice: ok, vamos a hacer una alianza. ¿Sí me está mirando? Vamos a hacer una alianza. Yo no te voy a perseguir, no te voy a torturar, al contrario, te voy a hacer rica, le dice a la iglesia. Te voy a dar poder, te voy a dar autoridad. Yo me hago aliado tuyo y tú te haces aliado mío. ¿Me vas siguiendo? Y dice: yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar poder. Tú representas la gente y tú vas a hacer alianzas conmigo. Lo que yo diga, tú te vas a encargar que el pueblo obedezca, y lo que tú digas,
yo me voy a encargar que también el pueblo obedezca. Aquellos que se pongan en contra tuya como iglesia, yo como imperio me comprometo a destruirlos, a darles cuello. Pero también tú tienes un compromiso conmigo, iglesia. Tú tienes que someterte a mí, tienes que favorecerme a mí, hablar bien de mí. Yo te hago rica y tú me das autoridad también a mí. Okay. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se alía, se asocia con gobierno. Y ahora se da cuenta que el Estado y la iglesia se amalgaman. Y ese es un terrible problema, porque la iglesia quita a Cristo del centro. Ahora la iglesia deja de buscar a Dios y busca poder, busca dinero, busca reconocimiento, busca fama. Se levantan liderazgos no espirituales, liderazgos con el único afán de hacerse ricos, de someter al pueblo mediante un sistema anárquico, terrible. ¿Qué más puede pedir la iglesia? Ahora ya tiene el respaldo del Estado. El Estado le ayuda y ella ayuda al Estado. Yo te ayudo, tú me ayudas. Entonces surge esa idea descabellada del purgatorio para reunir fondos, ¿verdad? Con la finalidad sale esa brillante idea. Entonces van los misioneros, van los clérigos, los monjes, por todos los pueblos, por todas las provincias, con una caja y con un montón de diplomas donde te liberaban del pecado. Inventaron la figura del purgatorio como la antesala del infierno. Es que las almas se van al purgatorio y ahí van a estar un tiempo, y tú tienes la chance de sacarlos de allí y mandarlos al cielo. Hubo un individuo llamado Juan Tetzel, un monje dominico que se constituyó enemigo de Martín Lutero. Él tuvo la desfachatez de decir: en cuanto caen las monedas, las almas vuelan directo al cielo. Diga, cayendo las monedas. Diga, las almas se van al cielo inmediatamente, como que están esperando en cuanto caen las monedas, ¡zum!, al cielo. Entonces dinero igual a salvación. Y fue una de las cosas que Martín Lutero atacó. Dijo: no es con dinero, no es de esa forma. El único salvador se llama Jesucristo, y la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. Oh, tienes que adorarlo, por favor. Solo Cristo. Diga, solo Cristo. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Wow. Hasta inventaron un chiste. Venga, hermano Mauro. Juan Tetzel dijo: en cuanto caen las monedas, las almas del purgatorio por las que tú echaste el dinero se van inmediatamente al cielo. ¡Zum!, salen disparados. Fue una corriente de la iglesia. Se promulgó lo del purgatorio, y todavía algunos dicen que existe el purgatorio. Los purgados son ellos. Dice: ok, cuentan un chiste, escúcheme. Estaban unos monjes en una provincia predicando esto: en cuanto caen las monedas, tus parientes se van al cielo. Y esta persona muy lista dice: ok, usted me dice, Señor, que en cuanto caen las monedas mi familia se va al cielo. Sí. En cuanto caen las monedas, sí. Esta moneda es por mi tío, que era un asesino, un delincuente. Lo saco del purgatorio. ¿Ya está fuera? Sí, ya está. Eso. Este es por mi abuela, que era bruja. Ella, por ella, está en el purgatorio ahora. ¿Libre? Libre. Ya se fue. Esta es por mi tío, aquel que tuvo 85 esposas y 400 hijos regados. También le voy a dar esta moneda con esta también se va a salvar. ¿Ya salió?
Esta es por mi cuñada que me hacía la vida de cuadros, que se fue. También voy a echar esta moneda por ella. ¿Ya están libres? Ya están libres. ¿Dónde están ahora? En el cielo. Ahora son tontos si se vuelven a meter. Dele un aplauso al Señor. El celo de Martín Lutero lo lleva a clavar 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Es el celo. El 31 de octubre de 1517, en contra del pago de las indulgencias, declarando una cosa, escúcheme bien con atención, ya voy a acabar. No existió, no existe, ni existirá nadie dentro y fuera de la tierra que pueda proveernos salvación, solamente Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Cristo? ¿Cuántos seguidores de Cristo? ¿Cuántos sirven a Cristo? Nuevos vientos. Ahora la iglesia, mira, yo puedo decirle que Martín Lutero tuvo problemas de todo tipo, que lo acusaron de hereje, que lo quisieron llevar, lo llevaron a tribunales, lo quisieron asesinar, pero la providencia de Dios ahí estaba, porque cuando Dios levanta una voz, nadie la va a poder callar, aún ni el mismo infierno. Y cuando se levanta la iglesia bajo la unción del Espíritu Santo, me atrevo a decir que nadie la va a poder detener. Ese aplauso más fuerte y un grito de júbilo. Solo Cristo. Diga, solo Cristo. Es el mensaje de hoy en día. Pero tengo que alertarles, la iglesia corre peligro de secularizarse y mezclarse con intereses ajenos a Dios. Nuestro mensaje debe ser: primero Cristo que mis sueños. Dígalo conmigo: primero Cristo que mis sueños. Primero Cristo que mis sentimientos. Otra vez: primero Cristo antes que mi bienestar. Primero Cristo antes que cualquier hombre y nada más. Nuestra meta será ser como Cristo, la mente de Cristo, el carácter de Cristo, actuar como Cristo, que mi vida tenga el enfoque intencional de glorificar a Cristo. Todo tiene que ser verificado y evaluado bajo el filtro de Cristo. Diga amén. Primera de Corintios 2, 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.